Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de programación avanzada. En la clase de hoy básicamente lo que vamos a estar haciendo es un ejercicio integrador, ¿ok? Vamos a ver un enunciado completo, como les pueden pedir en cualquier prueba, un enunciado, y a partir de ese enunciado tenemos que detectar cuáles son los conceptos, cuáles son las propiedades, generar un modelo del dominio y luego del modelo del dominio hacer los contratos y por último el diagrama de clase, ¿ok? Este ejercicio también viene con un código asociado. Es decir, aquí es todo el proceso. Generalmente nosotros en las pruebas le pedimos a partir de un enunciado que hagan modelo del dominio, diagrama de clase y luego en otro ejercicio aparte le damos un diagrama de clase para que hagan un código. Esto con el objetivo de que no estén arrastrando un error que quizás cometieron en el modelo del dominio o en el diagrama de clase. ¿Ok? Pero en este ejercicio vamos a hacer todo de una, que es hacemos modelo del dominio, diagrama de clase y terminamos con el código. ¿Ok? No sé si alcancemos a hacer el código, pero de todas maneras les voy a decir en qué página de los capítulos está. ¿Ok? Los capítulos están subidos en la bibliografía del sistema y ahí les voy a decir dónde está el código de este ejercicio. ¿Ok? Entonces, el ejercicio dice, se tiene información de los funcionarios de la empresa de computación Mandiosoft Ltda, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, en la cual se encuentra la información de cada uno de los tres tipos de funcionarios del área de desarrollo de sistemas. ¿Ya? Estos pueden ser programadores, analistas e ingenieros. Es decir, de alguna manera ya me están hablando de algo, ¿no? Es decir, cuando me dicen que algo puede ser de determinados tipos, ahí eso me tiene que empezar a sonar como herencia. ¿Ok? Me están hablando de que hay funcionarios que pueden ser programadores, que pueden ser analistas, que pueden ser ingenieros. A mí ya esto me tinca que puede haber una herencia. ¿Ok? Todos los funcionarios tienen información en común. Si tienen información en común, más todavía me da la impresión de que esto puede ser herencia, incluso hasta una clase abstracta. Como el root, nombre, dirección, sueldo base y tipo de funcionario. ¿Ok? Además, si es programador, interesa el lenguaje de programación que domina, solo uno por programador, las horas extras y el nivel de programador. Y aquí del nivel de programador me hablan de que puede ser experto, avanzado, intermedio o rookie. De los analistas, además interesa saber los años de experiencia y finalmente de los ingenieros interesa el título y la cantidad de cargas familiares. Fíjense que aquí me están dando una clase central que tiene todas las propiedades de las demás clases. Tienen algo en común y están dentro de esa clase. Es decir, esa es la superclase de las demás. Y luego me dan por cada una de las subclases cuáles son sus propiedades particulares. Es decir, esto es un claro ejemplo de herencia. Ahora, ahí me da la impresión de que pueden ser programadores, analistas o ingenieros. Eso quiere decir que no tiene sentido de que yo cree una instancia de funcionario, porque los funcionarios van a ser uno de estos tres. No va a haber un funcionario que no sea ninguno de estos tres. ¿Ok? Entonces, en ese caso, el funcionario yo lo pondría como una clase abstracta. ¿Ok? Porque en realidad yo no voy a crear una instancia de funcionario, sino que siempre van a ser o programadores o analistas o ingenieros. Seguimos, la empresa Mandiosoft desarrolla proyectos para otra empresa, para otras empresas. En cada uno de estos proyectos participa siempre un analista, un programador y un ingeniero. Aquí ya esto me suena a multiplicidad, ¿ok? Me suena que me están diciendo cómo se relaciona proyecto con los funcionarios. Por lo tanto, muy probablemente ahí va a haber otro concepto que sea proyecto. De cada proyecto interesa el nombre, el código, la duración y su costo total. Fíjense que hasta aquí ahora, como me dan propiedades acerca de un proyecto también es un concepto. Por lo tanto, muy probablemente voy a tener que también definir una clase proyecto. Entonces, ojo, cuando me hablan a mí de que los funcionarios pueden ser ingenieros, que pueden ser programadores, etcétera, yo esta herencia yo no la plasmo en el modelo del dominio. Ahí vamos a ver cómo queda esto en el modelo del dominio. Pero yo en el modelo del dominio no pongo que funcionario se relaciona con proyecto y que luego programador, ingeniero, etcétera, se relacionan con funcionario con una herencia. No. Yo, la herencia, ese tipo de jerarquía, yo después lo defino en el diagrama de clase.
Acá en el modelo del dominio, recuerden que esto es para que lo vea el cliente, por lo tanto no quiero complicarlo con algo tan así como una herencia, ¿ok? Tan técnico como una herencia. Por lo tanto, yo aquí pongo las subclases relacionadas cada una con proyecto, porque precisamente un proyecto tiene un analista, un programador y un ingeniero, entonces yo pongo una relación ahí hacia la clase analista, la clase programador y la clase ingeniero, y a cada una de estas clases le pongo todas sus propiedades, incluso las propiedades que son de funcionario. Ustedes me dirán, bueno, pero entonces el programador y el analista van a tener repetido el root. Sí, en el caso del modelo del dominio sí, porque esto es como para que lo vea el cliente. No, no quiero definir una herencia, porque fíjense que el objetivo de una herencia es factorizar el código. Es decir, que el código me quede más corto, que yo no tenga que repetir código. Por lo tanto, esa herencia no quiero plasmarla en algo que yo le voy a mostrar al cliente, porque yo no quiero resumir código con el cliente. Con el cliente yo quiero que él vea lo que realmente hay. ¿Ok? Entonces la herencia yo después la reservo para el diagrama de clase. Eso es súper importante cuando vamos a hacer una herencia. ¿Ok? Entonces, los datos se leen de la siguiente manera. Aquí hay otra cosa importante que ustedes tienen que saber de un sistema que se los voy a decir ahora cuando terminemos de leer esto. A ver, se tiene un archivo con los datos de todos los proyectos. Es decir, va a haber que leer el archivo línea por línea y guardarlo en el proyecto y guardarlo en el listado de proyectos que tengamos en nuestro sistema. Se tiene un archivo con los datos de todos los funcionarios donde cada registro viene la información de un analista o de un ingeniero o de un programador. Cada registro debe indicar cuál de ellos es. Es decir, en cada línea debe decir analista y todas las características de un analista. Root, nombre, es decir, todo lo que tiene un funcionario más lo que tiene el analista. Ahora, si dice ingeniero, debe de tener todas las características de ingeniero. Y así. Entonces se tienen estos dos archivos. Hay que leer el archivo proyecto y el archivo funcionario. Se tiene un archivo con la asignación de los trabajadores a los proyectos. Es decir, por cada registro viene el código de proyecto y el root. Esto es como para que yo después pueda relacionar un proyecto con un funcionario. ¿Ok? En este caso con un programador, con un analista y con un ingeniero. ¿Ya? Ok, hasta acá estamos bien. Hasta acá estamos bien. Ahora, aquí importante. Mi sistema no puede depender. Mi sistema no puede depender de cómo yo voy a leer los datos. ¿Ok? Yo en mi sistema, yo voy a definir en mi interface, voy a definir siempre quizás el insertar proyecto, el insertar funcionario, o incluso puedo definir tres, uno que sea insertar programador, insertar ingeniero, insertar analista, ya, uno por cada tipo de funcionario. Pero yo no puedo leer los datos dentro de mi sistema. Es decir, dentro de la clase que implementa el sistema, yo no puedo leer un archivo o leer de consola, porque entonces estoy condicionando a mi sistema a que siempre utilice la misma interfase para leer algo, ¿ok? Imagínense que ustedes tienen un sistema, este sistema, ¿ok? Y ahora lo están leyendo de archivos. Pero imagínense que después alguien le dice, pucha, yo quiero que el mismo sistema funcione, pero ahora leyendo las cosas de consola. O ni siquiera leyendo la de consola, sino que hay un sitio web que me lea los datos por un formulario web y se conecte con este sistema y me inserte un proyecto, inserte un funcionario, etcétera. ¿Ok? Entonces, por eso es que su sistema tiene que ser agnóstico a la manera en que se lean los datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que sea agnóstico? Lo que es insertar, eliminar y todo eso, lo definimos en la interfase y lo implementamos en la clase IMPL, pero la lectura de archivos y de consola, etcétera, lo hacemos en la clase main. ¿Ok? En la clase main lo que hacemos es que creamos una instancia de nuestro sistema y leemos de archivo o lo que sea y lo vamos insertando en el sistema a través de los métodos que hay en su interfase. No sé si se entiende, porque esto es súper importante, ¿ok? Hay muchas veces que dentro de la interfase ponemos insertar un funcionario, insertar un proyecto, cuando en realidad no teníamos que haberlo hecho, ¿ok? Hoy se siente como un pito de un auto, no sé si lo siente. Qué terrible. Bueno, ya pasó. Ok, entonces, a ver. Lo importante acá es que les quede claro eso.
¿ok? Si ustedes van a leer un archivo, van a leer de consola, esa lectura la hacen en el main. No tiene por qué estar en el método main. Pueden hacer un método que sea leer proyectos, otro método que sea leer funcionarios y otro método que sea asociar funcionarios con trabajadores, perdón, funcionarios con proyectos. Lo pueden hacer y después desde la función main, desde el método main, llamar a esos métodos. De hecho, sería lo óptimo hacer eso, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que dentro del sistema no pueden casarse con una manera de leer los datos. ¿Ok? Vamos a ver eso ahora también cuando hagamos el diagrama de clase para que vean que cuando yo defino un método en la interfaz que dice insertar proyecto, me pide todos los datos del proyecto. Es decir, él no me dice insertar proyecto sin recibir parámetro o recibiendo como parámetro el... Que eso es lo que hacemos a veces, ¿no? Que ponemos insertar proyectos dentro de la interfase y le pasamos el nombre del archivo donde vienen los proyectos. Y luego dentro de la interfase leemos todo y lo vamos insertando en el sistema. No, eso no debería pasar así. Es decir, desde el main, ustedes tienen que leer el archivo y luego por cada registro van iterando por cada línea y luego por cada línea llaman a su interfase. Llaman a su interfase y le dicen inserta este proyecto y le pasan los datos del proyecto que están leyendo actualmente. ¿Ok? Fíjense que ahí el sistema se mantiene aislado de la lectura y escritura de datos. ¿Y qué es lo bueno de eso? Que después pueden desacoplarlo del main y decir, mira, yo tengo un sistema acá que permite hacer toda la lógica sin atarse a ningún tipo de lectura o escritura. Entonces después si quieren hacer un sitio web o una aplicación móvil, ya ustedes lo que le dicen es a la aplicación móvil, mira, lo único que tienes que hacer es cuando tú leas los datos de la manera que lo sea, ya sea con un activity, ya sea con un formulario web, con lo que sea, tienes que llamar a mi interfase con estos métodos. ¿Ok? Y listo. Y entonces se mantiene mucho más modularizado el código. Es una buena práctica que me permite reutilizar mucho mi sistema. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a estar exigiendo también durante las pruebas. Luego de esta lectura de los archivos es necesario realizar la asignación de personal, explicada anteriormente. Entonces aquí le dan una serie de requerimientos. Una vez ingresada la información, se necesita el listado de los proyectos con los costos involucrados. Ojo, aquí hay una serie de requerimientos que están, como digo, están implícitos, pero no se los piden directamente. Porque fíjense, les dicen que su sistema tiene que leer estos archivos. Por lo tanto, el sistema tiene que tener definido insertar proyecto, insertar programador, insertar analista, insertar ingeniero. Estos son requerimientos que tienen que estar en su sistema y no se los piden explícitamente, pero son requerimientos de su sistema. ¿Ok? Entonces, además de esos requerimientos del sistema, tienen estos otros que son listado de proyectos con los costos involucrados, ya por mes y total. Entonces ahí van a tener que iterar por los proyectos y poner el costo que tiene por mes y el costo total. El listado de funcionarios con sus respectivos sueldos, esto es de todos los funcionarios del sistema. Dado un proyecto, entregar el listado de gente involucrada. Dado un funcionario, entregar el listado de proyectos en que se participa. Es decir, dado un proyecto, yo tengo que acceder a las personas que participan en ese proyecto. Y viceversa. Desde un funcionario cualquiera, yo tengo que llegar a todos los proyectos en que participa. ¿Ok? Luego, el último es por cada funcionario ingeniero, hay que imprimir su nombre y su título. ¿Ok? Entonces, aquí cuando ustedes tengan estos requerimientos, tienen que sentarse y pensar, ok, ¿qué me conviene tener a mí en mi interfase? ¿Me conviene tener un listado de proyectos y enlazarlo con los funcionarios? Y entonces, a ver, si tengo un listado de proyectos, le puedo dar solución a esto sin problema, ¿cierto? Es decir, itero, pum, 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 y doy toda esta información. Pero ¿y esta segunda? Si yo tengo un listado de proyectos y luego eso se relaciona con los funcionarios, ¿ok? Yo tendría que iterar por todos los proyectos y ver cuáles son sus funcionarios, ¿ok? E imprimir esos funcionarios, iterar por cada proyecto y por cada proyecto iterar por su funcionario y luego por cada funcionario imprimir su sueldo. Esto es en el caso de que yo solo tenga el listado de proyectos, ¿ok?
Ahora lo que pasa es, ¿y qué pasa si hay un funcionario que tiene más proyectos? Entonces igual tengo que tener en cuenta de que si ya imprimí el funcionario, no volverlo a imprimir. Entonces de alguna manera tengo que ir llevando un listado de los funcionarios que ya fueron impresos. Entonces si ese funcionario está en el listado, no imprimirlo. ¿Ok? Eso podría ser una opción. Dado un proyecto, entregar el listado de gente involucrada. Bueno, aquí teniendo un listado de proyectos, ya me ahorraría eso. Y dado un funcionario, entregar el listado de proyectos en que participa. Aquí igual se me complica un poco porque tengo que ir por cada proyecto buscando si aparece ese funcionario. Y luego cuando aparezca un funcionario, cuando aparezca el funcionario que yo quiero en algún proyecto, ver en qué listado de proyectos está. ¿Ok? Y ojo, ¿qué pasa si hay un funcionario que no está en ningún proyecto? ¿Ya? Y quiero imprimirlo y decir, oye, no está en ningún proyecto. Ahí tendríamos un problema. ¿Ok? Entonces, y el último por cada funcionario, bueno, el último sería bien parecido al segundo. ¿Ok? Yo veo que el requerimiento, el último y el segundo se parecen harto. La única diferencia es que aquí tendría que hacer un if y decir, oye, si el funcionario es ingeniero, entonces imprime esto y esto. Ya, en el caso contrario acá arriba, en el segundo no tengo que hacer ningún if. Yo simplemente imprimo el sueldo por todo lo que hay. Ya, pero en realidad estos dos se parecen harto. Entonces, yo lo que recomendaría en este caso es tener un listado de proyectos y un listado de funcionarios en la interfase. ¿Ok? Bueno, o en la clase que implementa la interfase. ¿Ok? Para poder darle solución a todos estos requerimientos. Pues fíjense que teniendo un listado de proyectos y un listado de funcionarios, yo puedo resolver esto fácilmente, esto también, etc. Porque fíjense que ya esto se me hace fácil, simplemente es iterar. Esto de acá también se me hace súper fácil porque ahora yo no tengo que iterar por los proyectos y luego por los funcionarios que están en ese proyecto, sino que yo simplemente itero por los funcionarios y le doy solución a esto. Y el último de acá, como les decía, es bien parecido a este segundo, por lo tanto igual sería súper fácil ese requerimiento. Ojo, lo mismo que le dije anteriormente es que en la prueba no se centren solamente en un punto, porque a lo mejor en una pregunta, porque a lo mejor la última pregunta es la más fácil o la segunda es más fácil. Entonces, o no, ni siquiera más fácil, pero a veces nos es más fácil a nosotros algo que quizás no es lo más fácil de la prueba o que no estaba pensado como lo más fácil, pero a nosotros se nos da mucho más fácil quizás programar o quizás hacer un diagrama de clase. Ya, entonces en este caso pasa lo mismo. Si ustedes están haciendo un requerimiento y ustedes ven que el último de acá es más fácil que estos de en medio, hagan el último. ¿Ok? En mi caso yo veo que el último de acá se parece harto a el segundo punto. ¿Ok? Entonces, dado un proyecto, entregar el listado de gente involucrada. Fíjense que si ustedes tienen la lista de proyectos almacenada, ustedes lo único que tienen que hacer es buscar el proyecto en ese listado, iterar y decir if el código del proyecto es igual al que me pasaron por parámetro, entonces imprimo la gente involucrada, itero por la gente involucrada y las imprimo. Y en este caso donde dice dado un funcionario entregar el listado de proyectos en que participa, es bien parecido al tercer requerimiento, ¿no? Es decir, lo que tendría que iterar es por la lista esta de funcionarios, ¿ok? Y ver si el root del funcionario coincide con el que me dan por parámetro. Y si coincide, iterar por sus proyectos e imprimir cada uno de esos proyectos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una serie de requerimientos que la estructura que yo veo que es más fácil es tener estos dos listados, de proyecto y de funcionario. Ahora, si ustedes dicen, no, yo quiero que mi interfaz solamente se relacione con el listado de los proyectos y luego desde ahí yo llego a los funcionarios, bueno, está bien, lo pueden hacer así, pero se les va a complicar un poco más quizás el segundo y el tercer requerimiento y el cuarto también. ¿Ok? No, el tercero no tanto, pero sí el cuarto y el quinto también. ¿Ya? Porque ahí tendrían que iterar por todos los proyectos y luego por cada proyecto iterar por los funcionarios. Entonces es mejor tener una lista de proyectos, una lista de funcionarios por separado y no tener que iterar uno dentro de otro. ¿Ok? No sé si entienden la diferencia. ¿Hasta acá entienden o no la diferencia entre la estructura? De todas maneras, cuando lo veamos ahí en el diagrama de clase, igual se los voy a enseñar. Es decir, les voy a decir, miren, este diagrama de clase, si ustedes tuvieran solamente una relación hacia acá y no hacia acá, entonces se los complicaría. Vamos a recargar en esto. ¿Ok? Entonces aquí ya le dan como restricciones.
bueno, no restricciones, les dicen un poco el tema del proceso. Ya esto no afecta tanto a la estructura, no afecta tanto al modelo del dominio, al diagrama de clase, quizás sí en los requerimientos, pero afecta más en el código, porque aquí le están explicando cómo se calcula el sueldo. Pero igual en el diagrama de clase ustedes no tienen que poner cómo se calcula el sueldo. En el diagrama de clase ustedes lo único que tienen que poner es que hay un método que se llama calcular sueldo, ¿ok? Pero esto sí les va a afectar, en el código, ¿ok? Entonces, los sueldos se calculan de la siguiente manera. Para el programador, además de su sueldo base, ¿ok? Es decir, van a tener un sueldo base. Cada hora extra realizada cuesta 5.000 pesos, además de un bono extra de 30.000 pesos por nivel y otro bono de 20% del valor total mensual del proyecto por cada proyecto en el que participe. ¿Ok? Esto es como un incentivo para que trabajen más proyectos. ¿Ok? Entonces, mientras más horas extras trabaje, va a tener esto. Mientras más proyectos tenga, va a tener esto. ¿Ok? Eso es el caso del programador. En el caso del analista, su sueldo se calcula con el sueldo base más un bono de 5.000 igual por cada hora, por cada año de experiencia, más el 25% del valor total mensual del proyecto por cada proyecto en el que participa. Esta, esta empresa es bien bondadosa, ¿no? Fíjense que ahí le está entregando un 45% a sus trabajadores, ¿ya? Bueno, 45 y 30, ¿cuánto sería? 75% y se quedan ellos con el 25%. Esto es en un mundo, en un mundo muy, ¿cómo es que se dice? Utópico, ¿ok? Entonces finalmente el ingeniero recibe un sueldo base más 8.000 por carga familiar, más un 30% del valor total mensual de cada proyecto en el que participa, ¿ok? Entonces fíjense que aquí hay algo interesante, ¿no? Que cuando yo calculo el sueldo, yo tengo que ver cada persona en cuántos proyectos trabaja. Por lo tanto, yo tengo que decir, ok, esta persona dame el listado de sus proyectos y dime el len de ese listado. Entonces, con el len de ese listado, yo lo tengo que multiplicar o por el... No, perdón, tengo que ir por cada proyecto también a pedir cuál es el valor mensual de ese proyecto. ¿Ok? Y multiplicarlo por el 30%. Eso es súper importante. Entonces, en realidad, calcular el sueldo no es simplemente tener una variable sueldo como pasa en otros casos, ¿no? Que simplemente tengo una variable sueldo y listo. No, no, no. Aquí para calcular el sueldo en realidad hay que implementarlo. Hay que ir por cada persona diciendo, ok, dame cuáles son tus proyectos y por cada proyecto viendo cuál es el valor mensual, multiplicarlo por el porcentaje en dependencia del tipo que sea y luego sumarle los extras que tiene. ¿Ok? Entonces esto no es tan sencillo como llegar a aparecer. Entonces, suponga que cada funcionario trabaja a lo más en 5 proyectos. Es decir, aquí ya le están dando máximos. Aquí le están diciendo que un funcionario no va a tener más de 5 proyectos. Por lo tanto, ahí es como eso me sirve para ver el tema de la multiplicidad. Eso que yo digo de 0 a muchos, aquí sería de 0 a 5. Porque aquí no me dicen que un funcionario tiene que estar mínimo en un proyecto. Me dicen que a lo más en 5, por lo tanto, funcionario podría no estar en ningún proyecto. Ya, entonces, modelo del dominio. Aquí es bien importante esto que yo les decía de que en el modelo del dominio no se ve la herencia. Entonces, nosotros vimos cuatro conceptos, dos fundamentales que son el proyecto y el funcionario. Ya, eso fue lo que vimos al principio. Lo que pasa es que, claro, el funcionario es como para agrupar las cosas que tienen en común un programador, un analista y un ingeniero, ¿cierto? Porque el funcionario dijimos que tenía un root, un nombre, una dirección y un sueldo base. Es decir, básicamente es para tener esto junto en la misma clase. Ahora, en el modelo de dominio no me interesa juntar eso, porque eso me interesa para economizar código, ¿ok? En este caso, yo esto se lo voy a mostrar a un cliente. Por lo tanto, a mi cliente les es más claro de que yo no meta acá un funcionario y luego el funcionario lo relacione con programador, con analista, con ingeniero, porque va a ser como medio complicado para él. Entonces yo a lo mejor le digo, no, es que el funcionario aquí te puse las cosas para no escribir tanto. Él me va a decir, no, pero la estructura no la entiendo bien, ¿por qué funcionario tiene como esto? Me da la impresión de que funcionario está por encima de programador. Entonces,
Como es una persona que no maneja el lenguaje técnico o cómo se utiliza el tema de la herencia y eso, mejor no mostrárselo. ¿Ok? Entonces lo que se hace generalmente es que a pesar de que estas cosas no van a estar repetidas en cada clase, en el modelo del dominio yo sí lo repito. ¿Ok? Esto es cuando tengamos una herencia. ¿Ok? Porque así se lo muestro a mi cliente. Profe, Sí, dígame. una duda, es que en la prueba, por ejemplo, si o en alguna evaluación, si nos piden, ¿cómo se llama? El modelo de dominio, Sí, no tenemos que especificar, que por ejemplo aquí supone que esas fechas son de relación son de doble sentido, ¿cierto? sí, exacto. Claro, por el 1 y el 1 es a 1 5. Pero entonces nosotros cuando lo hagamos no tenemos que especificar así como que esta cifra, esta multiplicidad corresponde a este sentido y esta otra. O sea, lo ponemos así como mezclado, por así decirlo. Sí, sí, sí. Es decir, cuando... el tema es que cuando... A ver. El tema es que cuando yo tengo acá, por ejemplo, en los dos sentidos, imagínate que aquí no fuera uno, que un proyecto puede tener hasta 5 programadores. De uno a 5 programadores. Y aquí sería de uno a 5. ¿Ok? Fíjate que cuando yo pongo aquí de uno a 5 y aquí pongo de uno a 5, aquí yo no estoy diciendo que la multiplicidad para 5 programadores son 5 proyectos. No, no, no. Cuando yo pongo la multiplicidad acá y es como bidireccional, yo cuando leo esta multiplicidad, yo lo que tengo que leer es olvidarme de esto que está acá, es decir, esto taparlo con taparlo, ¿ok? Y decir, ya esta multiplicidad no me interesa. Para un programador, ¿cuántos proyectos puede tener? De uno a 5, ok. Y entonces cuando estoy parado del lado de acá, esta multiplicidad de acá no me interesa. Y yo digo, para un proyecto, ¿cuántos programadores puede tener? De uno a 5, ¿ok? Ah, ya, perfecto. Entonces eso es importante. Cuando yo tengo como relación entre, en los dos sentidos, yo aquí puedo poner, por ejemplo, de 0 a mucho y aquí también de 0 a mucho. Y eso no quiere decir que cuando haya muchos programadores, esos muchos programadores pueden estar en muchos proyectos. No, no quiere decir eso. ¿Ok? Eso significa que un proyecto específico puede tener muchos programadores. Profe, Sí, sí. bueno, ahora tenía otra consulta igual. Ahora en todo caso me queda más claro esa duda, la otra que le iba a preguntar, pero para confirmar. Lo que pasa es que y cuando, por ejemplo, se dijo que, claro, nos podían preguntar igual diagrama de clase y modelo de dominio del mismo tema, o en base a un modelo de dominio, etcétera. Eh, la direccionalidad del diagrama no tiene que calzar necesariamente con la direccionalidad del modelo. Eh, no necesariamente porque en el diagrama vamos a ver que pueden aparecer nuevos actores. De hecho, acá, si ustedes se dan cuenta, un programador puede tener varios proyectos, por lo tanto aquí, cuando tú tienes ya más de uno, ya aquí tiene que haber un contenedor, ¿ok? Claro. Ah, entonces aparece la herencia. Entonces, no necesariamente tiene que calzar. No necesariamente tiene que calzar. De hecho, vamos a ver ahora en el diagrama de clase que no necesariamente calza, ¿ok? Es decir, Ah, ya, el programador, claro, de alguna manera tiene que llegar a un proyecto, pero no tiene por qué llegar de manera directa. Porque, por ejemplo, un proyecto, el programador no va a llegar de manera directa al proyecto, sino que va a llegar a través de un contenedor y después el contenedor va a llegar al proyecto. ¿Ok? Entonces eso es importante. Pero súper buenas tus preguntas. Igual cuando yo tenga doble direccionalidad en el diagrama de clase es lo mismo, no pongo flechita ni nada. Pero bueno, aquí en el diagrama en el modelo del dominio, cuando yo pongo la flechita la pongo encima y cuando lo pongo en el diagrama de clase la pongo acá, justo en la de esto. Entonces, ahora vamos a ver el diagrama de clase y van a ver que hay muchas cosas que acá no están, que empiezan a aparecer en el diagrama de clase. Este es para el cliente, como que el cliente vea los principales actores, cómo se relacionan en el sistema. Entonces ahora empieza a aparecer la interfaz, la herencia, los contenedores, que ya esto es como un tema más técnico de la programación orientada a objetos. Esto ya es más orientado al programador, por lo tanto empiezan a aparecer en el diagrama de clase. De alguna manera esta direccionalidad se refleja en el diagrama de clase, pero no es literal lo que me quiero decir. Lo que quiero decir, ¿ok? Es decir, de alguna manera de un programador yo tengo que llegar a un proyecto, pero no literalmente así como una flecha que salga del programador y llegue a proyecto, sino que puede tener un camino determinado para llegar a proyecto. Y lo mismo para acá, ¿ya? Que en este caso sería proyecto, se conecta con funcionario y funcionario luego se conecta aquí con programador. Ya, profe. sí.
eh, solo para aclarar, por ejemplo, si en este caso el ejemplo hubiera sido así como hablando específicamente del sentido de la flecha, ¿Sí? solo de programador a proyecto, ¿no? Bidireccional. ¿Sí? En el diagrama de clase yo podría ponerlo así como desde proyecto hacia programador. ¿Te contaré? A ver, el diagrama de clase te aguanta lo que tú pongas, pero no sería correcto, po. No sería correcto. ¿Entiendes? Porque de alguna manera tú... A ver, la navegabilidad la estás definiendo acá. ¿Entiendes? Es decir, lo que sí puede pasar es que no llegue directo, pero claro, si tú defines una navegabilidad para los dos lados, tú tienes que llegar a los dos lados en el diagrama de clase. Ahora, que no llegues directamente es otra cosa. Pero sí la navegabilidad tiene que estar definida. Si tú dices aquí en el modelo del dominio, oye, de un proyecto yo quiero llegar a un programador aquí en este sentido y le doy solo este sentido, después tú no puedes en tu diagrama de clase decir que desde el programador vas a llegar al proyecto. ¿Me entiendes? Porque entonces como que estás contradiciendo a la navegabilidad que le mostraste a tu cliente. Entonces tu cliente va a decir, oye, bueno, él no va a ver diagrama de clase, pero en realidad como que el sistema que hay por detrás no está siendo tan fiel al diseño inicial que tú le planteaste al cliente. ¿Entiendes? Entonces sí, no está estrictamente relacionada en el sentido de que puede tomar otras direcciones, pero sí está relacionada en el sentido de que si yo digo que desde un proyecto tengo que llegar a un programador, en el diagrama de clase también tiene que llegar un proyecto a un programador y viceversa. ¿Ok? Entonces eso sí se cumple. En fin, y en el caso de que sea doble, igual tengo que ponerlo doble en el diagrama o ahí puedo Sí, como sí. Es generarlo decir, por general. no tienes que poner la doble en el diagrama, pero tienes que poder llegar desde los dos lados. Porque, por ejemplo, aquí a lo mejor yo desde programador, ¿ya? Llego a un contenedor de proyecto y luego desde el contenedor de proyecto llego a proyecto. ¿Ok? Pero después desde proyecto llego a programador de una única manera. ¿Entiendes? Y te das cuenta que no es como una navegabilidad doble lo que puse, sino que desde programador fui a un contenedor y luego acá, y luego de proyecto vine acá. ¿Entiendes? No, claro, claro, no Sí, sé si sí. entiendo. Ya, pero usted lo dice que hay que hacerlo por temas de necesidad, porque probablemente lo requiera para el programa, o es como por regla que no tengo que ponerlo exactamente igual con el lado pliego. No, 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 es en dependencia de lo que necesite su programa. A ver, el modelo del dominio, el tema... A ver, es que no... Ahí no me quedó claro si tú me estás diciendo si en el modelo del dominio tiene que estar la direccionalidad de una manera... A ver, el modelo del dominio tú tienes que estar pensando en tu programa también, en cómo lo vas a implementar, ¿entiendes? No es solamente... Es como un mapa mental que te ayuda después a facilitar la implementación, pero tiene que estar relacionado con la implementación, ¿entiendes? Es decir, no es que yo en mi modelo del dominio yo diga, oye, desde un programador voy a llegar a un proyecto y en realidad no lo necesito para nada. Aquí precisamente yo tengo esta doble direccionalidad porque en mis requerimientos yo vi que era mejor tener la doble, ¿cómo se llama? Direccionalidad. ¿Ok? Porque desde un proyecto yo necesito llegar a sus funcionarios, pero igual desde los funcionarios yo necesito llegar a sus proyectos. Precisamente por los requerimientos. Es decir, los requerimientos estos de acá son los que me dicen cuál es la direccionalidad que tiene que tener el modelo del dominio y el diagrama de clase. Y luego eso tiene que verse reflejado también en el código. Por ejemplo, aquí me dice, dado un proyecto, integrar el listado de gente que involucra. Es decir, dado un proyecto, yo tengo que ser capaz de navegar hasta los funcionarios. Y luego me dice, dado un funcionario, entregar el listado de proyectos que participa. Es decir, desde un funcionario yo tengo que llegar a sus proyectos. Por eso, la decisión esa de la direccionalidad para los dos lados me la dan estos requerimientos. Es decir, yo no puedo hacer un modelo del dominio desconectado de mis requerimientos o de cómo yo lo voy a implementar después. ¿Ok? Y eso es súper importante. De que sí, yo... eh, hay cosas específicas del código que no las tengo en cuenta en el modelo del dominio, pero igual hay cosas que tengo que estar pensando de cómo las voy a hacer para que estén reflejadas en el modelo del dominio y en el diagrama de clase. ¿Ya? No sé si respondí a tu pregunta o en realidad me estabas Sí, preguntando otra cosa. sí, no, sí, era como eso, pero ¿puedo hacer la última pregunta? Sí, no, no, haz todas las que quieras, haz todas las que quieras. Porque probablemente todas esas dudas que tú tienes igual las tiene alguien también y no las dice. ¿Sí? Bueno, o sea, no, bueno, ahora lo entiendo. Bueno, igual uno siempre, claro, lo piensa como por las necesidades, pero por ejemplo, sí, claro, como acá que el enunciado me pide una doble direccionalidad, claro,
Claro, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo encuentro que en el diagrama de clases que me va a salir más conveniente resolver esa doble direccionalidad sin una doble direccionalidad, sino que llamando a ambos desde el IMPL? ¿Puedo hacer eso? Sí, claro, pero actualizas tu modelo de dominio, po. ¿Entiendes? Igual esto es algo iterativo. A ver, no quiere decir que ya cuando ustedes hagan el modelo del dominio está en piedra y no pueden tocarlo nunca más en la vida. Si tú actualizas, si tú llegas al... Esto pasa mucho en el desarrollo de software ágil, ¿no? Que de pronto llegamos incluso a la parte de implementación y decimos, pucha, en el diagrama de clase me conviene mejor cambiar esto. Vas atrás al diagrama de clase, esto no es inamovible, vas al diagrama de clase y lo cambias. Y después si tú dices, ah, ya, pero yo hice un cambio aquí que va en contra de lo que está en el modelo del dominio, por lo tanto, igual tengo que arreglar el modelo del dominio para entregárselo al cliente. ¿Ok? Entonces, claro, si tú después llegas al diagrama de clase y dices, ya, en vez de tener esta doble direccionalidad, yo en realidad voy a llegar solamente de proyecto a funcionario, ¿ok? Y no de funcionario a proyecto porque no me hace falta para nada. Entonces, esa doble direccionalidad que yo había declarado de antes, me di cuenta que no la necesito, voy al modelo del dominio y lo actualizo también. Pero básicamente eso. Vale, perfecto. Ya, no hay problema. Profe, puede ser sistema, programador, analista, etcétera, y de ahí cada proyecto para cada funcionario. Sistema, programador, analista, etcétera. Tú dices tener un concepto que sea sistema, pero fíjate, es que si tú creas un concepto que sea sistema, acá, si tú agregas un concepto que sea sistema acá, primero estás saliendo ya del dominio de esa persona que te está pidiendo esto. Es decir, aquí tú tienes que plantear el dominio que él tiene. Entonces, sistema es como que le estás agregando un componente que es el sistema que tú estás desarrollando, que es algo que no está en su dominio actual. No sé si me hace entender. Es decir, una persona, una persona que trabaja con buses, ¿ya? Y él maneja una empresa de buses. A lo mejor si el concepto empresa, él lo maneja y tiene datos acerca de la empresa, sí, ahí te conviene tener una clase empresa. Pero, por ejemplo, si tú dices, yo voy a agregar un concepto sistema porque estoy creando un sistema y voy a tener algo ahí que se llame sistema, ahí como que le estás agregando algo al dominio de esa persona que hasta ahora no lo tenía contemplado y tú lo estás creando como sistema. Entonces, no es recomendable de que ustedes agreguen eso. ¿Ok? No es recomendable de que ustedes agreguen un sistema. ¿Ok? Porque el sistema... eh, ojo, en el diagrama de clase sí. En el diagrama de clase sí, y de hecho es la interfase. Eso que me estás planteando como sistema es la interfase. Pero eso no se pone en el modelo del dominio, porque el modelo del dominio es como llevar a ver, ¿cómo les digo? A ver, el modelo del dominio ustedes tienen que ver lo que es como una traducción. Es una traducción de las necesidades del cliente. Más que las necesidades, porque las necesidades después las pone usted en el diagrama de clase. Más que las necesidades, es como el modelo del negocio que tiene el cliente. Es decir, si es un modelo de taxi, ¿qué es lo que tiene? No sé, tiene los taxis, tiene los choferes, tiene esto, ¿entiendes? Pero lo que tiene ya en su dominio. No usted agregarle y decirle, no, sería bacán aquí agregar un concepto que sea boletas, ¿ok? Él tiene un concepto boletas en su dominio, lo tiene, o usted lo va a crear porque en realidad le es más conveniente para realizar su sistema. Si lo está creando porque es más conveniente para su sistema, eso va en el diagrama de clase. Ya, porque en el modelo del dominio lo que usted está haciendo es modelando el negocio de la persona. Entonces, si la persona tiene una clase boleta y genera boletas y eso, bueno, ahí sí es un concepto que está en su dominio. ¿Entiende? Pero si no está y usted lo está agregando porque le facilita algo, eso va en el diagrama de clase, no en el modelo del dominio. El modelo del dominio tiene que ser una traducción literal de alguna manera, bueno, literal entre comillas, porque en realidad es como técnica, pero claro, es como una traducción del dominio del negocio que usted está tratando de automatizar. ¿Ok?
No sé, Kevin, si respondí a tu pregunta o igual... Porque hay veces que hay preguntas que vienen con dos partes. Igual a veces aclaras la primera parte. Ya, ok, bacán. Entonces básicamente eso. Y Kevin, lo que tú me estás diciendo está súper bien y tiene sentido. Lo que claro, tiene sentido como para nosotros como programador. Por lo tanto, eso lo hacemos luego en el diagrama de clase. ¿Ya? Que de hecho es la interfaz de lo que hacemos como sistema. Entonces, contratos básicamente, cada requerimiento va a tener un contrato. Y como les decía, hay ciertos requerimientos que están implícitos, que no están explícitos en lo que le piden. Es decir, aquí los requerimientos explícitos son estos 5. Pero hay como 5 requerimientos más que no les están pidiendo, que es el de insertar analista, insertar programador, insertar cada cosa, los proyectos también, y luego el de enlazar un funcionario con un proyecto. Esos también son requerimientos que tiene que cumplir su sistema. ¿Ok? Porque aquí fíjense que le están diciendo, su sistema tiene que ser capaz de leer esos archivos y de cargar los datos, ¿no? Entonces, aquí están los contratos de ingresar analista, ¿ya? O insertar analista, como quieran ponerle. Aquí está lo que recibe un analista como parámetro, una breve descripción, precondiciones no tiene ninguna. El analista ingresado, postcondiciones, sí, recuerden, acá en contratos les recuerdo que postcondiciones tiene cuando hace algún cambio interno en el sistema. ¿Ok? En este caso, ingresar analista lo que hace es que agrega un analista al sistema. Ya cambió algo interno del sistema. Si ustedes por ejemplo, si hay un requerimiento que cambia, que actualiza el nombre de un funcionario, eso tiene que tener una postcondición porque cambió algo del sistema. ¿Ok? Si ingresa un funcionario, igual, si elimina algo también. Entonces, básicamente es cuando ingresa, elimina o actualiza algo. Ahora, si ustedes tienen un requerimiento que haya el promedio de los salarios o imprime los salarios de los trabajadores, eso no cambia nada. Eso simplemente imprime información o simplemente devuelve información. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, eso no tiene postcondiciones. ¿Ya? Bueno, en este caso, estos tres son bien parecidos. La única diferencia es que analista, programador e ingeniero van a recibir siempre root, nombre, dirección, sueldo base, pero los últimos van a variar en los últimos parámetros que reciben. En este caso, años de experiencia. En este caso, lenguaje de programación, horas extra y nivel de programador. Y en este caso, título y cargas. ¿Ok? Pero en realidad va a ser lo mismo. Y la postcondición, bueno, en este caso va a ser analista ingresado, programador ingresado. Y bueno, en este caso no es analista, en este caso es ingeniero ingresado. ¿Ok? Aquí estaría ingresar proyecto, que es básicamente lo mismo, lo que ahora en vez de ingresar en la lista de funcionarios, aquí se ingresaría en la lista de proyectos. Entonces yo recibo los parámetros que son. Y la postcondición es que el proyecto quede ingresado. Ojo, aquí como precondiciones yo puedo poner que el código del proyecto, que el proyecto no exista, ¿ok? Que el proyecto no se haya ingresado anteriormente. La puedo poner, ¿no? O acá incluso puedo decir que no exista ningún analista con ese root o que no exista ningún programador con ese root también. ¿Ok? Asociar funcionario con proyecto. Esto es otro que es uno de los contratos que está implícito, porque no se los piden literalmente, pero sí tiene que tenerlo, porque como su sistema tiene que ser capaz de ingresar los datos que lee de los archivos, entonces para poder ingresarlo, tiene que implementar esto. ¿Ok? Fíjense que aquí lo dice. Los datos se leen de la siguiente manera, es decir, se leen los datos del proyecto, por lo tanto tiene que ser capaz de ingresar los proyectos, se leen los archivos de estas tres cosas, por lo tanto tiene que ser capaz de ingresar esas tres, analista, ingeniero y programador. Y en este caso después dice que por cada registro, a ver, se tiene un archivo con la asignación, claro. Es decir, que después hay que asociar los funcionarios con los proyectos, por lo tanto eso lo tiene que hacer algún método, ¿no? Es decir, mi interfaz tiene que darme alguna funcionalidad para poder asociar estas cosas. Entonces por eso es que a pesar de que no está explícitamente, igual yo lo pongo acá. Bueno, aquí hay una descripción de qué es lo que hace. Ya, aquí yo describo un poquito qué es lo que hace esta operación. Y aquí una precondición es que existe el proyecto y que existe el funcionario que me están dando. Es decir, que hay un proyecto con este código y que hay un funcionario con ese root. Postcondiciones que, bueno, el proyecto queda asociado con ese funcionario. ¿Ok? Y en este caso aquí la asociación sería
en los dos sentidos. Es decir, este método, fíjense que lo que yo tengo que hacer acá realmente es en la lista de proyectos buscar este proyecto, ¿ok? Buscar este proyecto y en la lista de funcionarios buscar este funcionario. Y luego para ese proyecto decirle, mira, este funcionario, en dependencia del tipo de funcionario que sea, si es programador, analista o lo que sea, se lo agrego a este proyecto. Y luego a este funcionario en su lista de proyectos tengo que agregar el proyecto ese que está ahí. Es decir, esto es, tengo que agregar bidireccionalmente. Fíjense que aquí ya en el código ya yo tengo que estar pensando un poco en cómo lo definí acá. ¿Ya? Es decir, tengo que, como puse una asociación bidireccional, cuando yo haga esta asociación, en realidad a la instancia de proyecto tengo que agregarle esto y a la instancia de programador igual tengo que agregarle el proyecto. Ya. Ya, y entonces aquí sí están ya los contratos que son como los explícitos. Que son los contratos que me piden, los requerimientos que me piden explícitamente. Uno que es obtener datos de los proyectos, que se obtienen todos los datos de los proyectos, incluido por cada uno de ellos el costo total y mensual. Ok, precondiciones, bueno, precondiciones no tiene, porque en realidad no me pasan ningún ID de ningún proyecto ni nada por el estilo, que yo podría decir, oye, que existe el proyecto. Ah, incluso acá, por ejemplo, en estos que son de insertar, una precondición puede ser de que existe espacio en el sistema. Porque yo puedo poner que mi sistema aguante hasta, no sé, hasta 200 funcionarios. Por lo tanto, que de pronto yo venga a ingresar un analista y no me alcance. Entonces igual ahí puede ser una precondición en estos de insertar que existe espacio en el sistema. Ok. Obtener datos del proyecto no tiene precondiciones en este caso. Poscondiciones tampoco, porque es lo que le decía. Cuando yo obtengo los datos de los proyectos, no cambio nada, no elimino nada, no inserto nada y no actualizo ningún dato de ninguna instancia. Por lo tanto, no hay poscondiciones. Operación, ya, otro requerimiento, obtener datos de los funcionarios de un proyecto. Aquí yo paso un código de proyecto, por lo tanto, aquí sí tengo una precondición que es que exista el proyecto. Y poscondición ninguna porque igual esto no cambia nada interno. En este caso lo mismo, obtener datos de funcionarios es bien parecido al de proyecto. Obtener datos de proyectos dado un funcionario, entonces aquí sí, una precondición es que existe un funcionario con este root. ¿Ya? Poscondiciones ninguna, no cambia nada interno. Obtener datos de los ingenieros, bueno, aquí me están pidiendo de todos los ingenieros, por lo tanto no me piden de ninguno específico, entonces simplemente no tiene precondiciones, yo itero y los que tenga los imprimo. Hay veces que aquí ponen como precondiciones que exista al menos un ingeniero, pero pero ustedes pueden decir, oye, a lo mejor en mi sistema no hay ningún ingeniero, ¿ok? Entonces no tiene por qué ser una precondición. Eso depende de cómo se implemente el sistema. Y poscondiciones, ninguna, porque no se cambia nada. ¿Ya? Entonces, hasta acá con los contratos, ¿alguna duda? Si me preguntan a mí, ojo Camilo, lo que me interesa a mí aquí en realidad es que ustedes aprendan y no enseñarles cómo hacer una prueba. Pero igual, no sé, igual les doy algunos consejos. Tampoco soy tan malo. A ver, si me preguntan a mí, algo que yo no dejaría de hacer en una prueba es el modelo del dominio y los contratos. ¿Ok? En ninguna prueba dejaría de hacer eso. Ojo, tampoco es que sea tan sencillo y que siempre van a tener todos los puntos. No le estoy diciendo que es puntos garantizados. Igual hay que pensar un poquito. Pero yo diría que los contratos es como de los más sencillos que hay. Y luego el modelo del dominio igual ahí es bien sencillo. ¿Ok? Y luego el diagrama de clase, si ustedes lo piensan, y si tienen un buen modelo del dominio, el diagrama de clase tampoco es tan complejo. Porque el diagrama de clase lo que ustedes hacen es que toman el modelo del dominio y ahora le agregan los contenedores, ¿cómo se llama esto? La herencia y además le van a agregar la interfase. Eso es lo único nuevo que van a agregar. Todo lo demás que está definido en el modelo del dominio es lo mismo que pasa. Es decir, el modelo del dominio es como ver el diagrama de clase desde más lejos. Y ahora cuando se acercan con la lupa, ahí ya en el diagrama de clase le ponen más detalle. Pero igual si hicieron un buen modelo del dominio, el diagrama de clase igual
no lo veo tan complicado. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna duda con los contratos? ¿Estamos bien? Ok. Vamos entonces ahora al diagrama de clase, que es como quizás la parte un poquito más complicada. A ver, si se fijan, aquí yo tenía proyectos, bueno, aquí no me cabe todo en una diapositiva, pero aquí yo tenía proyectos, en el modelo del dominio yo tenía proyectos relacionados con programador, con analista e ingeniero, ¿cierto? Pero no aparecía funcionario por ningún lado. Aquí funcionario se pone como una clase abstracta y se le pone las cosas de funcionario, se le ponen acá, ¿ok? Y fíjense en una cosa interesante, El tipo del funcionario, ¿ya? El tipo del funcionario, yo lo pongo acá como para saber qué tipo de funcionario es. Pero no me influye en nada en cuanto al dominio de la persona. Por lo tanto, fíjense que en el modelo del dominio, el tipo aquí no está en ningún lado. ¿Ok? Aquí no hay ninguna cosa que diga tipo, ni que diga lista de proyectos, ni nada por el estilo. ¿Ok? Entonces, esas cosas que son como nuevas variables que yo introduzco para que me ayuden en la implementación, de alguna manera, eso va en el diagrama de clase. Es lo mismo que hablábamos ahorita con las clases estas como sistema y eso. Son cosas que a mí me ayudan después a implementar para saber qué tipo es el funcionario, ¿cierto? Pero que no es algo que es parte del dominio. Porque ya en el dominio aquí, ya cuando el cliente lo ve, ya el cliente sabe que esto es un programador. Y ya sabe que esto es un analista. Entonces no tengo por qué ponerle aquí algo que diga tipo. Me va a decir, ya, ¿y qué cosa es el tipo? No, el tipo es que si es programador, ya, pero si mira, lo dice ahí que es programador, ya. Recuerde que estas personas probablemente no van a tener expertise técnica en temas informáticos, ¿ok? Entonces, tienen que tener cuidado ahí. Las cosas que ustedes agregan como para que les facilite la implementación, la ponen en el diagrama de clases, no acá en el modelo de dominio. Ya, entonces aquí yo pongo el tipo y fíjense que hay algo interesante aquí. Como yo, desde un funcionario, tengo que llegar a varios proyectos, ¿cierto? Es decir, fíjense que desde un funcionario cualquiera, programador o analista o ingeniero, yo puedo llegar a varios proyectos, máximo 5, pero son varios, ¿ya? Entonces, yo aquí en ingeniero, por ejemplo, no puedo tener una variable que sea proyecto. No puedo poner una variable, porque son varios, por lo tanto tendría que poner un arreglo. Y ya dijimos que es una buena práctica cuando tengo un arreglo, cuando necesito una relación múltiple, en realidad hacerlo con un contenedor. Y es por eso que acá la clase funcionario se va a relacionar, aquí no se ve todavía, pero no se va a relacionar con proyectos, sino que se va a relacionar con un listado de proyectos. ¿Ok? Una lista de proyectos. Que aquí está, ¿no? Una lista de proyectos. Y ojo, esto no aparece en el modelo de dominio tampoco. Pues recuerden que los contenedores y eso no aparecen en el modelo de dominio. Ahora, aquí se relaciona con una lista de proyectos. Ok, aquí tengo un contenedor funcionario, un método abstracto que es calcular sueldo. ¿Por qué es abstracto? Porque calcular sueldo, fíjense que se va a calcular de manera diferente en dependencia de el programador, el analista y el ingeniero. Por lo tanto, yo de un funcionario, yo no voy a saber de buenas a primeras cómo calcular su sueldo. Yo voy a necesitar saber de qué tipo es para calcular su sueldo. Entonces yo pongo acá cómo se calcula el sueldo del programador, aquí pongo cómo se calcula el sueldo del analista y aquí cómo se calcula el sueldo del ingeniero. Y aquí simplemente lo pongo como algo abstracto. Como diciendo, oye, si vas a agregar algún tipo nuevo de funcionario, puedes agregarlo, pero tienes que agregar la funcionalidad de calcular sueldo para que yo pueda utilizarlo en el sistema e instanciarlo. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, programador aquí tiene un porcentaje por proyecto estático, tiene porcentaje por proyecto estático igual, que aquí es igual a 20, es igual a 25. ¿Qué quiere decir eso? Que el analista, no importa si es Juan, si es Pedro, si es María, siempre el porcentaje por proyectos va a ser el mismo si eres analista. Por lo tanto, eso es estático. Es una variable de clase, no de instancia. Entonces, por eso es que se le pone ahí un valor ya. Y el porcentaje por proyecto aquí también es 30. ¿Ok? Otra cosita, otra cosita. A ver, otra cosa interesante.
esto acá, el símbolo de número significa que es protected. Es decir, que a esto no va a poder acceder nadie que no sea una de las clases que heredan de él. ¿Ok? Es decir, aquí al constructor de funcionario van a poder acceder programador, analista, ingeniero a través de super, ¿ok? Porque es protected. Y a calcular sueldo igual van a poder acceder. ¿Ok? Y lo va a poder sobreescribir y lo que sea. Pero las demás clases desde afuera, por ejemplo, si yo tengo algo que es un funcionario, yo no puedo llamar a calcular sueldo. ¿Ok? Es decir, si lo que le estoy diciendo es bueno, de funcionario no se puede crear una instancia, eso en primero, porque funcionario es una clase abstracta, no voy a poder crear una instancia. Pero sí puedo hacer polimorfismo, es decir, en una variable de tipo funcionario puedo guardar una instancia programador. Pero como calcular sueldo es protected, cuando yo diga esa instancia punto calcular sueldo, no va a poder calcularlo. ¿Ok? Porque puse que es protected. Por lo tanto, como él lo está viendo como un funcionario y no como un programador, él no va a poder acceder a esta clase. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren que sí se pueda acceder, aquí lo ponen como público. ¿Ok? Entonces, aquí se pone una lista de funcionarios. ¿Por qué se pone una lista de funcionarios aquí? No para que se acceda, perdón, no para que se acceda desde proyecto. Porque fíjense que un proyecto solamente va a acceder a un programador, a un analista y a un ingeniero. Por lo tanto, con una, dos, tres variables está listo. No necesita por qué tener un contenedor ni nada de eso. Entonces, un contenedor me agregaría como dificultad, ¿no? Porque tendría que ver que dentro del contenedor hubiera exactamente un programador, un analista y un ingeniero. Entonces, para no hacer esto, lo que hago es que dentro de cualquier proyecto pongo tres variables. Una de programador, una de analista y una de ingeniero. ¿Ya? Porque es exactamente un programador, exactamente un analista y exactamente un ingeniero. ¿Ok? Entonces, desde proyecto, fíjense que aquí yo me relaciono con un programador, un analista y un ingeniero. No voy a llegar a una lista de funcionarios de ese proyecto. ¿Pero por qué tengo una lista de funcionarios? Porque para resolver mis requerimientos desde la interfase, yo quiero llegar a una lista de funcionarios para poder tenerlos almacenados de manera general en mi sistema. ¿Ok? Entonces por eso es que está ahí esa lista de funcionarios. Después vamos a ver que esto está relacionado con otra cosa, pero no está acá por un tema de que no cabe. ¿Ok? Entonces esto es, ojo, esto es, estas clases que están acá arribita son estas mismas que están acá. Son exactamente las mismas. Y esta clase proyecto que está acá es, perdón, es esta clase proyecto que se va acá abajito. ¿Ok? Entonces el proyecto tiene todo lo que yo puse que tenía en el modelo del dominio, pero además va a tener un funcionario de tipo ingeniero, ¿ya? Aquí, bueno, aquí pueden poner funcionario, pero igual pueden ponerle ya que es de tipo ingeniero, porque fíjense que está relacionado directamente con ingeniero. Entonces esta variable puede ser de tipo ingeniero realmente. De hecho, yo la pondría de tipo ingeniero. Le encuentro mejor explicado poner esto aquí de tipo ingeniero. Pero bueno, igual lo pueden poner así como polimórfico. Pero no le veo mucho sentido aquí de polimorfismo, porque para que yo quisiera tener eso de funcionario... Bueno, quizás para yo pasarle, para yo poder decirle calcular sueldo, pero es que calcular sueldo lo puse protected. Puede ser, puede ser. O no sé. Por alguna razón puede tener. Ahí, bueno, ahí igual cuando ustedes estén programando, porque cuando estén aquí en el diagrama de clase, le van a surgir esas dudas, eso que le estoy diciendo ahora. De que, pucha, a lo mejor no como funcionario, a lo mejor como ingeniero mejor. Y cuando estén en el código dicen, pucha, a lo mejor esto mejor como funcionario, para poder pasárselo a tal método. ¿Ya? Entonces vienen acá y lo actualizan y ponen, oye, esto es funcionario. Y después, si esto lo tenían como protected, lo pueden cambiar a público sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, esta implementación es como iterativa. Esto no es que ya tengo el diagrama de clase y no lo voy a cambiar nunca. ¿Ya? Igual pueden hacerle, claro, algunos cambios. Entonces, fíjense que un proyecto está relacionado con un programador, pero fíjense que no tiene un contenedor de programadores, porque es un único programador lo que tiene un proyecto, por lo tanto lo guardo en una variable. Lo mismo para el ingeniero y lo mismo para el analista. ¿Ya? Ojo también que acá viene una relación con con este contenedor de lista de proyectos, ¿ok? Que es esta relación de funcionario. Porque recuerden que desde un funcionario, ya, yo quiero acceder a una lista de proyectos
que a su vez, bueno, aquí hay una flechita, no se ve ahí como el bordecito, pero esto es aquí hay una flechita de direccionamiento que se llega hacia acá, ¿ya? Y luego, esa lista de proyectos puede contener muchos proyectos. Entonces, ojo, con lista de proyectos hay otra clase que también se relaciona, lo que no está acá por un tema de espacio. Pero acá en realidad, funcionario tiene una lista de proyectos, pero hay algo más que también está relacionado con esta clase, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero acá antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría ir volver un poquitico a lo que habíamos hablado con Nelson, parece que era el tema de que, fíjense que en el modelo del dominio, es cierto, aquí yo tengo esto bidireccional. Sin embargo acá, fíjense que yo de programador, yo de alguna manera lo conecto con funcionario, que después está conectado con la lista de proyectos, que después está conectado con proyectos. Pero yo el programador no lo conecté, fíjense, yo no tengo esta conexión acá de programador con proyecto no es bidireccional. ¿Ya? Entonces, no es que se tiene que cumplir a pie de la letra el direccionamiento que yo dije en el modelo del dominio. Pero lo que sí se tiene que cumplir al pie de la letra es que desde programador yo tengo que acceder a proyecto. ¿Y cómo accedo a proyecto? Bueno, porque programador hereda de funcionario y funcionario a su vez tiene una lista de proyectos que cada uno tiene un proyecto y ya, ahí tengo ya de programador pude llegar a proyecto. Y lo mismo de analista a proyecto, etc. Y bueno, y el direccionamiento de proyecto a programador, analista, ingeniero, está hecho aquí de manera directa. ¿Ok? Entonces eso se evidencia acá. Ya, entonces básicamente para resumir un poquitito, cuando tengo mi modelo del dominio, lo que hago es agregar mis contenedores, mi herencia y la interfase. Entonces lo que nos falta agregar acá en el diagrama de clase, ojo, también el constructor, los get, los set, aquí sí ven las cosas que tienen que ver con el contenedor, etcétera, ¿ya? Y también si es privado, el tipo de variable, etcétera, ¿ya? Esas cosas también. Y ojo, si ustedes ponen que una clase está relacionada con otra, ahí tiene que haber una variable que sea del tipo de esa clase que están relacionando, ¿ya? Fíjense que esto está relacionado con analista y aquí hay una variable analista, ¿ya? Funcionario está relacionado con lista proyecto, ¿ya? Y aquí hay una clase lista proyecto, ¿ok? Eso es muy importante. Cuando ustedes pongan una relación, tiene que estar aquí evidenciada, porque esto después va a pasar al código. Ya, y por último, aquí tenemos la clase que implementa la interfase, ¿ok? Es decir, la interfase sería sistema proyectos funcionarios InPL, que dijimos que va a tener una lista de proyectos y una lista funcionario, porque esas dos cosas son las que nos interesan para poder implementar los requerimientos, ¿ok? Entonces, esta lista funcionario y esta lista proyecto son estas que están acá, ¿ok? Es decir, lista proyecto y lista funcionario. En realidad está con esto lo que se pone de esa manera resumida, así, porque no cabe en esta diapositiva, ¿ok? Entonces, fíjense que el InPL no tiene los requerimientos puestos, porque él los hereda de la interfase, ¿ok? Entonces, él los hereda de esta interfase y aquí sí se ponen todos los requerimientos que aparecían como contrato, tienen que aparecer acá como requerimiento. Pero ojo, cuando vayamos al código, estos requerimientos no se implementan acá en la interfase. En la interfase simplemente se define. Donde se implementan es acá. Entonces, a pesar de que en el diagrama de clase muchas veces esta clasecita es la que más chica me queda, esta clase en realidad muchas veces en implementación es la más grande. ¿Ok? Porque en realidad lo que tienen que hacer es sobreescribir todo esto y definirlo. ¿Ya? Y aquí es importante recalcar lo que les había dicho anteriormente. Fíjense que aquí en ingresar analista, yo le paso el root, el nombre, la dirección, el sueldo base y los años de experiencia. Yo no le paso el nombre del archivo donde están los analistas. ¿Ok? Porque si yo le paso el nombre del archivo donde están los analistas, yo estoy haciendo a mi sistema dependiente de un archivo y no voy a poder leer de consolas o leer de una página web o lo que sea. Ahora, sin embargo, yo tengo un sistema acá que tiene este interface. Por lo tanto, si tengo de una página web, la página web entonces después me puede decir, oye, yo lo leo como quiera y hago como una capa intermedia que luego llame a estos métodos y llame a ingresar analista, le pase el root, el nombre, la dirección, que a lo mejor lo leí en un formulario, ¿ya? O alguien que está haciendo una herramienta en consola
lo lee de consola de la manera que sea y me lo pasa acá. O lo lee de una aplicación móvil y me llama acá. Ya fíjense que estoy haciendo como el sistema independiente de esto. Y ustedes me dirán, profe, pero ¿en qué parte del código se implementa entonces la lectura de archivo? Bueno, en el main. Y el main, fíjense que el main no está acá. En el diagrama de clase yo no pongo el main. La clase que tiene el método main no está en el diagrama de clase. Ojo con eso. A pesar de que tiene código. Ya, entonces, la clase que tiene el método main, cuando le digan, oye, implementa la clase main, o implementa la clase principal, o no sé qué, lo que le están pidiendo es la clase que no está aquí en el diagrama de clase. ¿Ok? Entonces esa clase, ¿qué es lo que tiene que hacer? En este caso, leer de archivo y llamar a estos métodos de acá. Es decir, tendría que ir línea por línea y decir, si es analista, llamo a este método con estos valores. ¿De dónde saco estos valores? Bueno, de cada línea. Le hago el split o hago lo que tenga que hacer. Si me dicen, oye, lee lo de consola, entonces el main tiene que leer de consola y llamar a estos métodos de acá. ¿Ok? Pero eso está en el main. A pesar de que no está aquí en el diagrama de clase. En el main es donde se hace eso. Y si no les queda claro bien lo que les estoy diciendo, bueno, aquí en el capítulo 2, en la página 241 a la 260, ahí está todo el código de este diagrama de clase. Entonces ahí los invito a que vayan y vean todo el código y puedan aclarar sus dudas. Entonces, hasta acá vamos a llegar con la clase de hoy. No sé si tienen alguna otra duda. Yo por mi parte voy a terminar de grabar acá. A los que están viendo el video, chao, chao, que les vaya genial.